Existen historias que parecen haber sido creadas para una novela de suspenso, pero cuya realidad supera cualquier ficción. Son casos en los que el miedo no proviene de criaturas sobrenaturales ni de leyendas urbanas, sino de la propia naturaleza humana y de las emociones más oscuras que una persona puede llegar a experimentar. En esta ocasión, en Crónicas de lo Inexplicable, exploraremos una historia que dejó una profunda huella en quienes conocieron a la víctima y que, con el paso de los años, continúa generando incredulidad por la manera en que ocurrieron los hechos. La protagonista de esta historia es Shelly Nance, una joven estudiante de arte que, como tantos otros universitarios, tenía sueños, metas y un futuro que apenas comenzaba a construirse. Sin embargo, todo cambió de forma repentina cuando su vida fue arrebatada en un crimen de extrema violencia que conmocionó a la comunidad y que rápidamente se convirtió en objeto de una compleja investigación policial. Lo que hace especialmente inquietante este caso no es únicamente la brutalidad del asesinato, sino las motivaciones que poco a poco comenzaron a salir a la luz durante la investigación. Conforme las autoridades reunían pruebas y reconstruían los acontecimientos, la imagen de un ataque aparentemente inexplicable fue dando paso a una realidad marcada por la obsesión, los celos y una perturbadora fijación emocional. En muchas ocasiones, las personas imaginan que las tragedias son precedidas por grandes señales de advertencia o comportamientos evidentes que cualquiera podría detectar. Sin embargo, algunos de los casos criminales más impactantes demuestran precisamente lo contrario, que ciertos conflictos permanecen ocultos durante mucho tiempo, creciendo silenciosamente hasta explotar de la peor manera posible. Hoy recorreremos esta historia siguiendo el desarrollo de los hechos conocidos, analizando cómo una peligrosa obsesión terminó desencadenando una tragedia que cambió para siempre la vida de muchas personas. Esta es la inquietante historia del caso de Shelly Nance. Acto 1. Una vida llena de proyectos. Antes de convertirse en el centro de una investigación criminal, Shelly Nance era simplemente una joven apasionada por el arte y por el futuro que estaba construyendo. Quienes la conocían la describían como una estudiante comprometida con sus estudios y con grandes expectativas sobre la carrera que deseaba desarrollar, llevando una vida que parecía seguir un camino completamente normal. Como cualquier estudiante universitaria, compartía su tiempo entre responsabilidades académicas, amistades y relaciones personales. Su entorno estaba compuesto por personas con quienes convivía regularmente y con quienes mantenía vínculos aparentemente cotidianos, sin que existieran indicios claros de que algo peligroso estuviera desarrollándose a su alrededor. Dentro de ese entorno también se encontraba Nathan, su pareja sentimental, una persona importante en su vida y con quien compartía numerosos momentos y proyectos personales. Para cualquiera que observara la situación desde el exterior, la relación parecía formar parte de una vida relativamente estable y sin conflictos extraordinarios. Sin embargo, mientras Shelly continuaba con su rutina diaria, otra persona cercana comenzaba a desarrollar sentimientos que con el tiempo evolucionarían hacia una obsesión profundamente preocupante. Aquellas emociones permanecerían ocultas durante mucho tiempo, sin despertar sospechas suficientes entre quienes convivían con él. Nadie imaginaba que detrás de una convivencia aparentemente normal
se estaba formando el escenario perfecto para una tragedia que más tarde conmocionaría a investigadores, familiares y a toda una comunidad sorprendida por la magnitud de los acontecimientos. Acto 2. La oscura obsesión. Conforme avanzó la investigación, las autoridades comenzaron a descubrir que detrás del crimen existía una compleja red de emociones y conflictos personales que no eran visibles para quienes rodeaban a los protagonistas de esta historia. Poco a poco surgieron elementos que apuntaban a una fijación emocional cada vez más intensa por parte de Daniel William. Las pesquisas revelaron que aquella obsesión estaba dirigida hacia Nathan y que, lejos de disminuir con el paso del tiempo, parecía haberse fortalecido hasta convertirse en una preocupación constante dentro de la mente del futuro responsable del crimen. La incapacidad para aceptar determinadas circunstancias habría alimentado sentimientos cada vez más extremos. En ese contexto, Shelley terminó convirtiéndose en el blanco de una profunda envidia y resentimiento. Su sola presencia representaba, según la reconstrucción presentada por los investigadores, un obstáculo para las fantasías y expectativas que Daniel había desarrollado durante un largo periodo. Lo verdaderamente inquietante es que muchas de estas emociones permanecieron ocultas para la mayoría de las personas de su entorno. No existían manifestaciones públicas suficientemente evidentes que permitieran anticipar la gravedad de lo que estaba ocurriendo en su interior. La historia demuestra cómo ciertos procesos psicológicos pueden evolucionar silenciosamente durante meses o incluso años, acumulando frustraciones y obsesiones que, en circunstancias extremas, pueden desembocar en consecuencias absolutamente devastadoras. Acto 3. El día que todo cambió. Cuando finalmente ocurrió el crimen, la noticia provocó una enorme conmoción entre quienes conocían a Shelley y entre las autoridades encargadas de investigar el caso. La violencia empleada durante el ataque dejó claro desde un primer momento que no se trataba de un hecho común y que existían motivaciones personales de enorme intensidad. Los investigadores comenzaron inmediatamente la recopilación de pruebas físicas, declaraciones y cualquier elemento que permitiera reconstruir con precisión lo sucedido. Cada evidencia encontrada contribuía lentamente a esclarecer una historia mucho más compleja de lo que inicialmente parecía. Las primeras hipótesis fueron cambiando conforme aparecían nuevos indicios. Poco a poco, la investigación empezó a concentrarse en personas pertenecientes al entorno cercano de la víctima, una circunstancia que suele repetirse en numerosos casos criminales de características similares. Con el paso de las horas y los días, las autoridades consiguieron conectar piezas que inicialmente parecían aisladas. Lo que al principio parecía un rompecabezas sin solución, comenzó a mostrar un patrón definido que dirigía las sospechas hacia una dirección muy concreta. La posibilidad de que el responsable perteneciera al propio círculo cercano resultó especialmente impactante para todos los involucrados, demostrando una vez más que las mayores amenazas pueden encontrarse mucho más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Acto 4. Las revelaciones de la investigación. A medida que avanzaba la investigación oficial, comenzaron a salir a la luz detalles que permitían comprender mejor las posibles motivaciones detrás del crimen. Declaraciones, pruebas materiales y el análisis de distintos comportamientos
fueron construyendo una cronología mucho más clara de los acontecimientos. Las autoridades concluyeron que detrás de los hechos existía una poderosa combinación de obsesión emocional, frustración y resentimiento acumulado durante un largo periodo de tiempo. Estos factores, lejos de resolverse, habrían evolucionado hasta convertirse en el detonante de una tragedia irreversible. El caso llamó particularmente la atención por demostrar cómo una fijación psicológica aparentemente invisible podía transformarse en un peligro real para quienes formaban parte del entorno cotidiano del responsable. La ausencia de señales evidentes hizo aún más difícil comprender cómo se había llegado a ese desenlace. Conforme los detalles eran conocidos públicamente, muchas personas comenzaron a preguntarse si habría existido alguna oportunidad para detectar comportamientos preocupantes antes de que fuera demasiado tarde. Es una pregunta frecuente en numerosos casos similares, aunque rara vez existe una respuesta sencilla. Finalmente, la investigación permitió establecer responsabilidades y ofrecer una reconstrucción de los hechos basada en las pruebas recopiladas por las autoridades, cerrando judicialmente un caso que, sin embargo, continuó dejando profundas heridas emocionales en todos los afectados. El caso de Shelly Nance permanece como un recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden surgir cuando la obsesión, los celos y el resentimiento evolucionan sin control. Más allá de los titulares y del impacto mediático, detrás de esta historia existía una joven con sueños, familia y un futuro que nunca llegó a concretarse. También nos recuerda que no siempre es posible identificar con facilidad los conflictos internos que atraviesan las personas. En muchas ocasiones, quienes aparentan llevar una vida completamente normal, esconden luchas psicológicas que permanecen invisibles para quienes los rodean. Por esa razón, especialistas en conducta humana suelen destacar la importancia de reconocer patrones de obsesión extrema, aislamiento, conductas amenazantes o fijaciones persistentes cuando éstas aparecen acompañadas de comportamientos preocupantes. Aunque no todos estos casos derivan en violencia, nunca deben ser ignorados. Historias como esta continúan despertando interés no solo por la gravedad de los hechos, sino porque obligan a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y sobre la manera en que determinadas emociones pueden transformarse en acciones irreparables cuando no encuentran límites adecuados. ¿Y tú? ¿Crees que este tipo de tragedias dejan señales que las personas cercanas podrían reconocer a tiempo? ¿O consideras que existen casos en los que el peligro permanece completamente oculto hasta el último instante? Comparte tu reflexión con respeto en los comentarios y acompáñanos en un próximo episodio de Crónicas de lo Inexplicable, donde seguiremos explorando las historias reales más desconcertantes jamás registradas.